Hola, muy buenos días, tarde, mañana, donde sea que nos estén escuchando, y bienvenidos al tercer episodio del SAP Podcast. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados súper especiales. Por un lado tenemos a Lucas Manabela, ex participante de la edición 2022 y actual integrante del equipo organizador de la edición 2023, más específicamente en el departamento de Speakers. Por otro lado tenemos a Eugenio Pase, fundador de OutZero y egresado del ITBA en la carrera de Ingeniería Electrónica. Un gusto, Eugenio. Un gusto estar con ustedes, Tomás y Lucas. Gracias por invitarme. El placer es todo nuestro. Queremos arrancar con la primera pregunta, que es preguntándonos quién es Eugenio Pase. Bueno, mi nombre es Eugenio. Nací en Argentina hace muchas décadas y estudié en el ITBA, Ingeniería Electrónica. Soy egresado de la promoción número 29. Así que ahora perdí la cuenta de dónde está, cuál es la última, pero ya con eso pueden hacer la cuenta de qué tan viejo soy. Eh, Unos años después de terminar la carrera de electrónica, hice una de las especializaciones en computación, porque si bien estudié electrónica, mi trabajo me llevó muy rápidamente a trabajar con software y con sistemas, y no tenía tanta base así formal en software. Así que saqué provecho de la oportunidad del ITBA cuando ofrecieron estos cursos de especialidad que eran más cortos, duraban 2 años, así que hice eso para redondear mi educación. Genial, genial. Y vos ahora estás viviendo en Estados Unidos, Sí, sí, le sigo un poco la historia. Terminé la carrera, trabajé en Argentina varios años, trabajé en bancos, trabajé en sistemas en empresas que desarrollaban sistemas de pago también. Y después, en el año 2000, cuando sobreviví el Y2K en uno de los bancos, precisamente, si se acuerdan de esas épocas, eh, entré a trabajar en Microsoft Argentina. Entonces, en 2000 entré en Microsoft, trabajé como consultor, trabajaba con clientes, fundamentalmente con clientes así de sistemas de misión crítica, como lo llamábamos. Y 3 años después, en el 2003, surgió una oportunidad de trabajar en uno de los productos de Microsoft, que en esa época por lo menos el trabajo remoto no era tan común ni eh, tan así, tan común como es hoy. Y trabajar en un grupo de producto para Microsoft implicaba mudarse a la casa central de Microsoft, que es acá en el estado de Washington, en Redmond. Así que bueno, me mudé en el 2003, 2004 y trabajé en Microsoft por otros, otros casi 10 años en distintos grupos, fundamentalmente en el grupo de Microsoft que desarrolla productos para developers, ¿no? Para desarrolladores de software. Entonces, lenguajes, .NET, Visual Studio, todo lo que sean las herramientas y frameworks, compiladores, lenguajes para developers. Esa fue mi carrera ahí. Y en el 2012, ya para terminar la historia, en 2012 me fui de Microsoft y fundé con Matías, mi socio, fundamos OutZero, que es la compañía que desarrollamos por los próximos 8 años. Y es una compañía que bueno, por 9 años casi, dedicamos todo nuestro esfuerzo en resolver el problema de autenticación y autorización para aplicaciones. O sea, la forma más simple de pensar el problema es cada vez que entran en un website o en un portal o en cualquier aplicación y les pide credenciales, o sea, un usuario y un password o login con algo. Resolver el problema si un usuario es quien dice ser o no,
Ese es eso es lo que nosotros hacemos. Y después en el 2021, la empresa fue adquirida por otra empresa que trabaja en el mismo dominio, o sea, también es una empresa de tecnología de seguridad, y o sea, ahora tenemos un portfolio de productos mucho más amplio porque resolvemos todos los problemas de autenticación. No solamente la autenticación para empleados, sino también autenticación para usuarios finales, que es lo que hacía Auth0. Y la empresa a la cual formamos parte hoy se llama Okta, OKTA, Okta. Muy bueno. Y tremendo que saliendo desde Argentina no haya tenido este impacto mundial casi, si se puede decir así. Y volviendo un poquito a tu formación o ahí tus primeros pasos, porque vos sos electrónico, ingeniero electrónico, si no me equivoco. ¿Qué es lo que te hizo así interesarte en el mundo de la seguridad, ciberseguridad, autenticación, que quizás uno desde la mirada convencional no se imaginaría, ¿no? Que un ingeniero electrónico puede llegar al campo de la seguridad y autenticación, ciberseguridad, toda esa rama? No, de hecho es una excelente pregunta porque no era mi área de expertise. De hecho, o sea, antes de Auth0, toda mi formación y mi trabajo profesional no tenía nada que ver con seguridad. Tenía que ver con el desarrollo de aplicaciones. O sea que mi foco estaba fuertemente centrado en cómo construir aplicaciones robustas, seguras, sin duda, pero o sea, cómo hacer que las aplicaciones funcionaran con escala, bien, con buenas propiedades, ¿no? Cómo hacer desarrollo de software efectivo, eficiente, rápido. Y así que mi foco real es en el cómo hacer para que un desarrollador de software trabaje mejor, digamos, para hacerlo más simple. La conexión entre electrónica y software es un poquito más sutil porque mi especialidad en electrónica fue en sistemas digitales, y los sistemas digitales, como saben, tienen un componente de software grande. O sea que mi trabajo era con microcontroladores, con microprocesadores y con procesamiento digital de señales. Entonces, si bien mi formación es en circuitos y en hardware, tenía un componente de software no trivial. Y después, con el tiempo, hice más software. Mis primeros pasos en mi carrera fueron siempre como en las capas más bajas de abstracción en un sistema. Trabajé mucho, por ejemplo, en sistemas de comunicación, o sea, en redes y en cómo comunicar una computadora con otra computadora y hacerlo en forma efectiva, confiable, eficiente y demás. Y ahí hay mucho software, también hay un poco de hardware involucrado. Después en Microsoft no, ahí fue más software y fue, como te decía, cómo construir mejor software, ¿no? Esa era, Claro. la cuestión. En el año 2009, Microsoft empezó a trabajar antes que eso, pero en el 2009 estaba claro que el paradigma de software iba a cambiar y cambia para lo que ahora conocemos como cloud computing, ¿no? O sea, la nube, que es esencialmente un paradigma en el cual los servers, la infraestructura en la cual se monta una aplicación, no está más en nuestro control, sino que en vez de adquirirla, la rentamos, ¿no? O sea, el hardware lo tiene Microsoft, lo tiene Amazon, toda la infraestructura la tiene la empresa que provee esa infraestructura como servicio a alguien que construye software. Entonces es como un cambio de paradigma. En vez de tener un server, no tiene más un server, tiene el derecho a usar el server de alguien más. Y empecé a investigar ese tema, empezamos a trabajar con ese tema, y uno de los problemas como más relevantes en ese cambio de paradigma es el problema de seguridad, porque ahora el server no está más en nuestro centro de cómputos.
está en el centro de cómputo de Microsoft, o en el centro de cómputo de Amazon. Y entonces eso tiene toda una implicancia de seguridad importantes para quien desarrolla software. El server no es más mío, el sistema operativo no es más mío, el control de vulnerabilidades y demás es más limitado. Y por otro lado, por definición, toda la comunicación ocurre a través de redes públicas, ¿no? A través de Internet. Con lo cual hay consideraciones de latencia, consideraciones de ancho de banda, disponibilidad, y obviamente de vectores de ataque también, porque ahora tu server no está más en un recinto cerrado que tenés la llave, está en el centro de cómputo de Microsoft. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con eso en el 2000, como les decía, en el 2000, ¿cuándo fue? En 2009 publicamos un libro que cubría todos estos temas desde el punto de vista de desarrollo de software, o sea, cómo desarrollar software en la nube y cuáles son los problemas de seguridad que uno enfrenta en esas condiciones. Publicamos ese libro, en el 2011 publicamos otro libro, que era la segunda edición de ese libro, y tenía el doble del tamaño. O sea que en 2 años el problema era más serio, no se había eliminado el problema, era cada vez más complicado. Porque si se remontan a ese tiempo, es el tiempo en el cual el smartphone era más común, o sea, hoy todo el mundo tiene un smartphone, pero en esa época no era tan así. Entonces había o sea, APIs, websites, sistemas móviles, o sea que hay una variedad de interacciones mucho más sofisticada y el problema era más serio. Entonces ahí terminamos la investigación y esa fue un poco como la lamparita, ¿no? de construir OutZero, porque podíamos esperar que la gente, un developer, encuentre el libro, lo lea, lo entienda, se fije cómo son los patrones de solución para el problema que enfrentan y recién ahí tener una aplicación funcionando. O podríamos construir un servicio que resolviera todo ese problema sin necesariamente tener que ser un experto en qué es lo que está pasando detrás de escena. Y esa fue la génesis de OutZero, fue resolver todos esos patrones de interacción, de autenticación, autorización, para dispositivos móviles, para websites de distinto tipo y para otras, digamos, para dispositivos que no eran necesariamente con una persona, ¿no? O sea, máquina con máquina también. Tremendo, la verdad, una locura. Desde el lado ingenieril lo pienso y es una locura. Y quería retomar una idea que dijiste recién de que querías hacer los procesos y sistemas más confiables y seguros para el desarrollador y también para, si es más seguro para el desarrollador, para el usuario, que termina siendo el final de esa cadena, ¿no? Y me gustó el uso de la palabra confiable porque uno de los temas de la conferencia de este año, te comento, es una cuestión de confianza donde estudiamos y nos gustaría disparar cómo es esa relación entre esas relaciones de confianza que dictan nuestra sociedad hoy en día. Y uno de los subtemas principales es el precio de la privacidad. Y mucho nos pasa desde el lado, yo desde el equipo de speakers, tengo que ir a comentar a la gente acerca de estos temas y eso. Y cuando hablo del tema de la privacidad, muchos nos dicen, mucha la gente cuando le comentamos nos dice que no les interesa tanto esta cuestión de la privacidad en lo digital, que total ya todo el mundo tiene los datos, que no cambia nada y que nadie va a estar interesado en sus datos personales si no somos, si textual dicen no somos nadie. Que primero preguntarte si a vos te pasó de hablar de esta cuestión de privacidad, seguridad y eso y que te digan así, mismo si vos pensabas eso quizás más en su tiempo, y qué le dirías a esa gente, ¿no? Desde tu lado con la experiencia y más de lo de desarrollador, ¿no? Sí, bueno, efectivamente creo que están enfocándose en temas que son muy relevantes hoy.
Y un poco la identidad digital es como la intersección de tres concerns, ¿no? De tres componentes. Uno que es la experiencia de usuario. O sea, cuando uno entra en una aplicación de home banking, ¿no? O sea, de por internet, en realidad uno no piensa qué bueno, voy a poner 5 passwords y voy a tener que hacer multifactor authentication. Lo que yo quiero es hacer un pago, o quiero hacer una transferencia, o quiero ver mi balance, o quiero pagar mi tarjeta de crédito. Eso es lo que uno quiere hacer normalmente. Cuando entras no sé, en un diario, lo que uno quiere es leer las noticias, no está pensando en la autenticación. Entonces, la experiencia de usuario, que es lo que el usuario final quiere hacer interactúa con cualquier componente así digital. Seguridad es como una barrera. De hecho, es fricción, no es experiencia de usuario. Es algo que se interpone entre lo que uno quiere hacer y lo que el sistema que me está preveniendo de hacer. Entonces, el segundo componente es el tema de seguridad, que es el cómo, y que creo que tal vez la palabra correcta es tema de confianza. ¿Cómo yo tengo confianza que estoy haciendo un pago correcto y que no va a ir a la persona inadecuada, o que alguien entre en mi lugar y haga un pago distinto, o que tengan acceso a mis cuentas en un banco? El banco es un ejemplo perfecto para esto. Y normalmente hay como la forma tradicional de ver identidad digital es como la palabra es un trade-off, ¿no? Un balance entre uno y otro que están conectados. Hacemos un sistema que es súper seguro, pero que es difícil de usar, o un sistema que es súper fácil de usar, pero no es muy seguro. Entonces, el extremo para ejemplificarlo es si al usuario le pedimos el password con cada interacción, y bueno, no va a ser muy amigable para usarlo, pero a lo mejor es un poco más seguro. No necesariamente, pero es un poco más seguro. Si el password no tiene ninguna condición y permitimos passwords de una sola letra, y bueno, va a ser fácil de acordarse y fácil de usar, pero no muy seguro, porque va a ser muy fácil de adivinar, ¿no? Obviamente son ejemplos extremos que estoy usando. Pero esas son dos cosas que se pueden maximizar los dos al mismo tiempo, que es parte del desafío que nosotros resolvemos con nuestro producto, es hacer que los sistemas sean súper fáciles de usar y que no generen una experiencia negativa en el usuario, pero que no lo hagan tampoco a costa de tener una menor seguridad. Porque uno puede hacer como una sintonía fina de qué intención tiene con el sistema. Si yo quiero ver el balance de mis cuentas, no tiene el mismo riesgo que hacer un pago. A lo sumo estoy viendo, pero no puedo hacer nada. En cambio, si quiero hacer un pago, ahí estoy haciendo una acción que es mucho más riesgosa, y por lo tanto puedo tener una postura de seguridad distinta en un caso y en el otro. Y no estoy haciendo un pago todos los días, tal vez, pero a lo mejor sí miro el balance todos los días. Entonces puedo no molestar a la persona, al usuario, mientras esté viendo, que cuando está haciendo un pago, que sí puedo tener esa postura de seguridad más sofisticada. Recientemente, el tercer componente de identidad digital es el componente de privacidad, que a lo mejor es menos frecuente que esté en las conversaciones, precisamente porque hay esta percepción de que, bueno, ¿quién me conoce? Si no me conoce nadie, ¿qué importa? Pero lo que no nos damos cuenta, tal vez, o las personas que tienen esa posición, no se dan cuenta que individualmente a lo mejor no son nadie, entre comillas, pero en conjunto sí, porque muchos de estos ataques y estas vulnerabilidades es el juego de los grandes números, ¿no? O sea, una persona individual, o sea, es probable que sea raro que alguien quiera robarle la información específicamente a vos, Lucas, o a vos, Tomás. Pero ustedes se transforman en un número, en millones de personas que son atacadas permanentemente, porque
los atacantes saben que si atacan a uno, las chances tal vez son muy bajas. Pero precisamente como es una chance muy baja, tienen que atacar a muchos. Entonces, atacar a millones de usuarios hace que, aunque tenga una tasa de éxito del 1%, ese es un número muy grande en 1 millón. Y no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de miles de millones de personas en el mundo. Entonces, si individualmente hacemos cosas que son inseguras o de privacidad, hacemos más inseguro a todo el sistema. Y privacidad tiene que ver no porque necesariamente tengan interés en conocer, no sé, componentes o información de tu vida privada, que deberías preocuparte igual, ¿no? Pero no es porque, es por lo que esa información les permite hacer. No, porque quieren saber, digamos, tu preferencia de comida. Digamos, la preferencia de comida les sirve como dato para hacer vulnerable otra cosa. Entonces usan esa información para hacer ingeniería social, porque es una de las formas más comunes de romper sistemas. Normalmente el eslabón más débil de la cadena de seguridad sigue siendo el usuario. Entonces, ingeniería social sigue siendo una de las técnicas más comunes para alguien pretende ser vos. Entonces, cualquier información privada tuya lo usan para reforzar la percepción de que sos vos y no otra persona. Y con eso hacen que ingresen en algo mucho más valioso, donde sí hay un valor financiero, un valor de otro tipo, que no tiene nada que ver con, a lo mejor, tus datos personales. Por eso es importante. Y el otro punto, el último punto que quería comentarles en privacidad, es que es un tema que está siendo regulado también. O sea, que aunque a ustedes individualmente no les preocupe la privacidad, a los gobiernos sí les preocupa, porque tiene un componente también de, digamos, sociopolítico o geopolítico que tiene implicancias de seguridad. Entonces, hay países que están más avanzados. Los países de la Unión Europea, por ejemplo, tienen ya como un framework de privacidad que las empresas tienen que cumplir por ley. O sea que aunque al usuario final no le importe, igual las empresas tienen que cumplir con esa ley. Y entonces eso es un tema complicado de implementar, cosa que hace que también, obviamente, eh, la implementación de software que tenga que ahora tener estas tres características, ¿no? De fáciles de usar, ser seguros y que aumente la confianza en la relación. Pero por último lado, también cumplir con la ley de privacidad es un componente adicional de complejidad que tienen que lidiar. Y vos hablás de estas regulaciones que están surgiendo y cómo las empresas constantemente se tienen que estar adaptando a este riesgo, por así decirlo, en la privacidad de sus usuarios. Entonces, ¿cómo crees que estos desafíos van a afectar en la forma que estas empresas se desarrollen hacia el futuro, de ahora en más? Bueno, creo que las empresas no van a tener opción, ¿no? Porque el framework para usar el ejemplo de la Unión Europea, que fue uno de los primeros que apareció, ahora está siendo adaptado y adoptado en el resto del mundo. O sea que no es solamente Europa ahora, California tiene un framework muy parecido, países de Asia que también tienen frameworks que son similares, no exactamente iguales, pero que son como modelos que se inspiraron en el modelo de Europa. Con lo cual, como digo, no es que solamente uno podría pensar, bueno, yo tengo una empresa de software, pero no vendo software en Europa, vendo software en Estados Unidos. Bueno, muy pronto todo Estados Unidos va a tener requerimientos muy parecidos. O sea que va a haber pocos lugares del mundo donde no haya requerimientos como este. Entonces, cualquiera que esté construyendo software pensando en un mercado global, es casi inevitable que esto ocurra. O sea que no pueden dejarlo como algo que solamente pasa
en algunos rincones del mundo y nada más. Va a ocurrir en todos lados y si no lo tienen en cuenta, no, digamos, no van a poder vender, no van a poder operar en ningún mercado. Y por otro lado, no es una inversión simple, porque identidad digital es un problema que a veces, digamos, a simple vista parece como algo sencillo, ¿no? Si se fijan, la ventana de login más simple que pueden imaginarse es una ventanita que tiene dos campos, el campo del usuario, el nombre del usuario o el email, y un password, y un botón que dice login. Eso es todo. No parece algo muy complicado de implementar. Pero si cuando empiezan a hacer doble clic en el problema, bueno, hoy hay sistemas biométricos, ¿no? O sea, todos los que tenemos un iPhone no usamos más un password, usamos nuestras caras o nuestros dedos. Y ya interactuar con eso no es tan simple como un usuario y un password, que tampoco son simples, dicho sea de paso, ¿no? O sea, la tecnología está evolucionando muy fuertemente para sistemas más robustos de identidad o de autenticación de usuario final. Y no es tan simple hacerlo. Y a eso le agregan el problema de cómo hacer para que un sistema eh, sea robusto frente a un ataque distribuido geográficamente donde pretendan eh, que haya millones de usuarios tratando de loguearse y probando distintas combinaciones de passwords. Prevenir un ataque de ese tipo es muy complejo de hacer, porque hay que distinguir el tráfico real del tráfico de robots. Y no es muy fácil de hacer eso. Requiere de un expertise específico. Y si a eso le agregan sobre todo los requerimientos de privacidad, que tampoco son simples. Son cosas como, por ejemplo, el derecho a ser olvidado, que es de las reglas que tienen estos frameworks de privacidad. El derecho a ser olvidado es el derecho a que alguien diga, yo no quiero que este banco, por ejemplo, ¿no? Este banco con el cual estoy trabajando, no quiero que tenga ninguna información mía. Ya no trabajo más con él, cerré mi cuenta, ahora quiero que me olviden. Y piensen lo que eso significa. O sea, nuestra información está en archivos, en algunos casos está en cintas de backup que quedaron ahí. O sea, que borrarnos de todos lados no es tan fácil como parece. Es mucho más complicado de lo que uno parece. Es un tema que no se puede descontar porque, como les decía antes, no, todos los sistemas van a tener estos requerimientos. Claro, claro, sí. Y con con este boom capaz en las regulaciones que están surgiendo constantemente hacia las empresas, ¿vos hasta qué punto crees que es beneficioso esas regulaciones o si hay un punto de decir hasta acá y esta línea no se pasa? ¿Cómo crees que también se debería seguir avanzando en base a estas regulaciones? Yo personalmente creo que las regulaciones tienen un efecto positivo, porque a veces uno no tiene el conocimiento eh, eh, completo para emitir un juicio si algo me puede perjudicar o no. O sea, de la misma forma que a lo mejor vamos a un médico para que nos dé la opinión experta de lo que tenemos que hacer, que a lo mejor no es tan intuitivo o obvio para nosotros, requiere de ciertos especialistas. Lo mismo pasa en estos temas. Creo que en general las regulaciones tienen un efecto en general de protección, pero también creo en la elección. Entonces podemos hacer sistemas que son en los cuales puedo optar fuera de eso, pero que por defecto sean seguros. O sea que la primera interacción que tengo con un sistema tenga como la robustez suficiente para que yo, que no conozco nada del tema, a lo mejor, eh, me sienta con la seguridad de que estoy protegido. Después puedo decir, bueno, ahora quiero
compartir mi información con otra persona o con otro sistema. Pero eso es que sea una elección explícita y que no sea algo implícito. ¿Se entiende? Por ejemplo, sabemos que hay empresas que tienen, en donde el producto es el usuario, ¿no? Como todas las redes sociales tienen esa característica. La información que tenemos, que ponemos en una red social, es información que se utiliza para publicidad, fundamentalmente. Ese es el modelo de negocios de una red social. Cuanto más información ponen, más más, digamos, con mejor precisión pueden mostrarle una publicidad. Si supongo que, no sé, tengo 30 años y tengo un hijo chiquito, me van a poner una publicidad de pañales, porque ya saben que es algo que me interesa. O sea, estoy simplificando mucho la interacción, pero es así. Ahora, está bueno que un usuario sepa que esa información se está usando de esa manera y que está bueno que a lo mejor por defecto no se comparta esa información abiertamente con todo. Y que haya un mecanismo donde yo pueda decir, sí, no tengo problema en que otros sistemas sepan que tengo un hijo, pero que sea una decisión del usuario, que es hacia donde van estos frameworks, de hecho, es a darle como la elección, no la prohibición, pero la elección y el control al usuario final. Claro. Me interesa esto de darle el control al usuario final. ¿Vos creés que tendiendo cada vez más a futuro el usuario va a tener cada vez un poco más de control en esta cuestión? Porque personalmente a mí me interesa mucho cómo es que nosotros hacemos para poner límites, ¿no? A cómo se usan nuestros datos, hasta dónde pueden acceder. Quizás a mí no me interesa que se usen mis datos para recomendarme pañales, por ejemplo. ¿Vos pensás que tendemos cada vez más hacia ese lugar donde se ponga de un lugar más protagonista al usuario? Yo creo que sí, tal vez por una razón fundamental que es la confianza. O sea, el desarrollo de una relación. O sea, creo que, una empresa que provee un servicio digital, básicamente el interés que tiene es en desarrollar y nutrir esa relación en un largo plazo, porque al final de cuentas, una buena compañía, un buen negocio, lo que quiere son usuarios leales, clientes leales que vuelvan y que compren más y que, que generen esa relación con un proveedor para que no vayan a otro lugar, ¿no? O sea, ese es el componente básico de la competencia, ¿no? Entonces, creo que es importante en sistemas que tengan esa oferta de darle control al usuario final y que no hacen más que generar mayor confianza y hacen que genere mayor lealtad, de decir, esta empresa usa mis datos en forma responsable y atendiendo a mis necesidades, porque como vos lo decís, tal vez, digamos, si no tenés hijos o no tenés hijos chiquitos, no querés tener, no te interesan los pañales. Entonces, decir que no tenés hijos te sirve porque no, pero te interesan otras cosas. A lo mejor te gusta, no sé, coleccionar trenes. Bueno, acá hay publicidad de trenes. Y eso es útil. O sea que hay valor en el intercambio de información. Muchos de estos sistemas, cuanto más saben de nosotros, mejor nos pueden servir también. ¿Sí? Hay mucho valor en esa relación. Pero a lo mejor la clave es, comparto la información con un propósito conocido, explícito, transparente y donde el control esté en el usuario, no en la empresa solamente. Tal vez la clave es en ese balance, ¿no? El balance el control es mutuo, la confianza también es mutua. Claro, claro. Y capaz algo que nosotros como jóvenes lo sentimos más presente, que es capaz hablando con nuestros amigos decimos, che, me está preocupando el riesgo que corren mis datos, y es algo que capaz no veo con mis padres ni hablar con mis abuelos. Entonces, con la resignificación de la privacidad en estos últimos años y en los años venideros también, ¿cómo crees que va a cambiar nuestra relación con la tecnología y también la forma de relacionarnos entre personas? Mm.
Bueno, obviamente el tema generacional ocurre porque es un tema de expertise y de qué tan expuestos estamos a estas tecnologías. Te cuento una historia así simple, pero durante la pandemia le mandé a mi mamá de regalo un paquete de chocolates. Y yo no vivo en Argentina, así que mi mamá sí vive en Argentina, le mandé el paquete de chocolates, pero no le dije porque era una sorpresa. Entonces se lo mandé por un envío. Y bueno, me llegó el aviso de que había sido despachado, pero a los pocos días me llama mi mamá y me dice, no sabes lo que me pasó. Vino alguien que me tocó el timbre y me quería hacer creer que me traía chocolates para mí. Así que ni le abrí la puerta, no le di nada, me pidió el documento, le dije, no, no te voy a dar ningún documento, nada. Y estaba re orgullosa. Mirá si yo voy a caer en esa trampa. Y así que le tuve que explicar, le dije, no, mirá, era un regalo. Pero ese es un problema, mirá qué problema interesante, porque obviamente yo no quiero, digamos, no le quería avisar, pero ¿cómo hago para generar la confianza en que lo pueda recibir? Es un problema interesante para resolver desde el punto de vista de identidad, privacidad y datos. Me puse a preguntar por qué le pedían el documento por una caja de chocolates. No parecía ser un pedido, digamos, adecuado al riesgo de la transacción. Digamos, que no me estoy entregando un documento que tengo que firmar, estoy entregando chocolates. Pero, por otro lado, me puse a reflexionar que a pesar de las diferencias generacionales, fíjate cómo hay como un awareness, y obviamente estoy usando el ejemplo de mi mamá, que a lo mejor está más expuesta a estas cosas a través mío, pero creo que hay en general hay mayor conocimiento de los riesgos que hay en el mundo digital, y en el mundo no digital también, ¿no? Donde la falta de confianza hace que, viste, los ataques también sean más sofisticados, de pretender impersonar a una persona por otra. En síntesis, creo que hay un tema generacional, pero hay una cosa que sí que no, que es una constante. Y la constante es que los sistemas digitales no van a ser menos en el tiempo. O sea, no es que vamos a esperar que haya menos software con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo vamos a tener más software. Todo va a ser digital. Todo va a ser, el mundo digital cada vez va a ser mayor en más aspectos de nuestra vida. Hoy lo es en gran medida. Y a lo mejor también como una nota aparte, eh, la pandemia fue un gran acelerador de la transformación digital, porque era mucha más gente, incluso nuestros padres y las generaciones anteriores, como la de mi mamá, y están expuestas forzadamente a mayores cosas digitales. Tienen que usar el teléfono para más cosas, tienen que usar la computadora para más cosas, ¿no? Para su trabajo, para su retiro, para su ocio, para entretenimiento y demás. Así que no creo que sea un problema que desaparezca. Al contrario, va a ser un problema que va a ser mayor. Claro, claro. Muy graciosa la historia de tu... Muy, muy graciosa y creo que en cierta medida todos nos vemos representados por esa generación que capaz no está tan acostumbrada al cambio como nosotros que vivimos en un mundo tan acelerado y en cambio constante, ¿no? Y Ujú. para ir cerrando, nos gustaría, la mayoría de las personas que están escuchando o escuchan este podcast son jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vos te gustaría destacar para que ellos se lleven de este episodio? Bueno, a lo mejor es un mensaje un poco más amplio que específicamente en seguridad y en privacidad y en identidad digital. Creo que estamos viviendo un momento un nuevo cambio de paradigma que es extremadamente una oportunidad excelente de desarrollo y de progreso para todos.
sea, creo que a veces es fácil caer en sobre todo con temas recientemente, ¿no? De inteligencia artificial, como un ejemplo, ¿no? Que parece ser como algo así muy amenazante, ¿no? Para nuestro trabajo, para los que nos interesa. Decimos, ahora lo va a hacer una máquina, no lo voy a hacer más yo, no tengo más trabajo. Y yo creo que es todo lo contrario. Creo que hoy las oportunidades para hacer cosas con un alcance global y con un impacto global son increíblemente mayores que las que tenía yo, digamos, 30 años atrás. Argentina mismo, ¿no? Que a veces, bueno, con las dificultades que tiene un país como el nuestro, el, creo que no hubo un mejor momento para innovar, para crear empresas, para hacer cosas que las que son hoy. El acceso a la información, el acceso al capital, la cantidad de capital que es necesario para empezar algo nuevo es infinitamente menor que lo que era hace 30 años. Digamos, hoy empezar una empresa, hoy una persona que tenga una idea y que quiera transformar esa idea en algo concreto, no necesita millones de dólares de un inversor para hacerlo. Y no necesita el mercado es el mundo, no es la ciudad donde vive, no es el pueblo donde vive, no es ni siquiera el país donde se vive. El alcance es el mundo. Y ese es un mundo extremadamente excitante para todos, con enormes posibilidades. Así que creo que, no sé, si tuviera 30 años menos, que no los tengo, estaría, pero súper contento del momento en que vivimos, más allá de las dificultades que a lo mejor están presentes también y que no quiero minimizar, pero las oportunidades son gigantescas. Bueno, Eugenio, la verdad, increíble todo lo que contaste, o sea, lo sentí, en mi caso sentí re personal porque es algo que tenemos presente todos hoy en día, en nuestra vida, en cualquier aspecto, creo yo. Y nada, simplemente te quería agradecer por darnos esta oportunidad y por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme, un placer hablar con ustedes, espero que les sirva y estamos en contacto.